Miren, tenemos que pasar nosotros al tema de la cárcel de la Victoria. Este es un tema que ha sido muy popular en estos días, ese incendio que allí hubo, las pérdidas que allí se produjeron y sobre todo que trajo a colación el tema de la cárcel de Las Parras, construida en un pantano. También tiene la lista importante de quien estaba dirigiendo la prisión en el momento que esto ocurrió. Era una mujer, esto era un hito histórico para la victoria femenina en los puestos de importancia. Pero aparentemente esta mujer se armó un esquema allí, son las opiniones, son las teorías conspirativas que le gustan a Yamel, y Vargavila le está confirmando, está diciendo que posiblemente allí hubo fuerzas que tenían la intención de sacar a esta mujer del lugar donde estaba. Tenemos a un nuevo jefe de prisiones allí, es una persona que tiene un bagaje importante en términos de prisión, era quien dirigía la cárcel del 15 de Asua. Y estas y muchas informaciones estaremos compartiendo con ustedes en este momento acerca de la cárcel de la Victoria y su nuevo director, Vargavila Riverón. Bueno, ciertamente, Iván, y aquí vamos a revelar algunos detalles en primicia que hemos obtenido en investigaciones periodísticas de el por qué ha ocurrido esto en la cárcel de la Victoria, que es la cárcel, el recinto penitenciario más poblado de la República Dominicana, y que pensábamos que más de 50 años después no íbamos a tener prácticamente un almacén de seres humanos en el hacinamiento, en el estado de deterioro y de desorden y de caos que existe en este penal. La sustitución hace algunas horas de la coronel María Isabel Gil Morales, y que ya fue sustituida por el coronel Roberto Nivar. ¿Quién es el coronel Roberto Nivar? Es un oficial de carrera en la Policía Nacional, académico. Ha estado comandando diversas dotaciones, pero en su currículum se puede destacar que el puesto más importante que ha ocupado y donde ha tenido éxito es dirigir la seguridad en la cárcel del 15 de Asua, que es una cárcel que es muy similar a la de la Victoria. Hay gente que le teme ir a la cárcel del 15 de Asua. Cuando dice, me mandaron para el 15 de Asua, los familiares se ponen la mano en la cabeza, porque eso ahí es mucho peor que la cárcel de la Victoria. Lo único que la Victoria es un centro de aprendizaje donde de ahí salen mucho peor que los que entran en conflicto con la ley. La mayoría de ellos salen graduados magna cum laude, summa cum laude o cum laude, algunos en delincuencia y crimen organizado. Pero el coronel Roberto Nivar, ustedes hace tiempo que no escuchaban un escándalo, que no escuchaban un incidente en la cárcel del 15 de Asua, señores. Y ese es un almacén de seres humanos, al igual que la propia cárcel de la Victoria. Sin embargo, el hombre ha tenido éxito controlando la cárcel del 15 de Asua. Ahora se enfrenta al gran reto y desafío de toda esa estructura corrupta carcelaria, ese esquema que ha venido arrastrando durante décadas en la cárcel de la Victoria. ¿Qué yo critico de todo esto? Que en medio de este escándalo, en medio de este hecho tan infausto, tan lamentable, este incendio de la cárcel de la Victoria, hayan destituido a una oficial que, según las investigaciones que nosotros hemos hecho, ha sido una oficial correcta. El caso de María Isabel Gil Morales. Ha sido una oficial probo que ha actuado apegada a la ley y con transparencia. Y esto indefectiblemente le valió estas consecuencias por las que está atravesando en el día de hoy. Tratar de enfrentar esas mafias corruptas a lo interno y lo externo de la cárcel de la Victoria. Y aquí paso a entrar en detalles. Resulta que la directora de ese centro, luego de haber llegado hace algunas semanas, dispuso algunos cambios. Entre ellos, trasladar a 22 reos que eran los cabecillas del negocio de las drogas en la cárcel de la Victoria. Los jefes del lucrativo y tan malvado negocio del narcotráfico o el microtráfico, en este caso en la cárcel de la Victoria.
¿Qué pasa? Que cuando ella toma esta decisión, dentro de sus primeras medidas, al ser designada como directora de ese centro, directora de seguridad de ese centro penitenciario, ella se encuentra de frente con toda esa estructura mafiosa, corrupta, que converge a lo interno de la cárcel, pero también a lo externo, incluyendo legisladores que apoyan esa vagabundería, que fueron a hablar con ella, y lo digo de manera responsable, según informaciones que nos suministraron fuentes carcelarias. Fue un senador y 3 diputados y hasta un general de la policía. Oigan esto. ¿Cómo? Hasta un general de la policía. ¿Cómo? Hablar con la coronel María Isabel Gil Morales. A decirle, pero esos cambios que usted ha hecho, eso le va a traer problemas, le va a traer consecuencias. Fíjense ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que esos cabecillas de esas bandas que fueron trasladados, diseminados en distintos recintos penitenciarios del país, para apartarlo, porque como tenían ahí prácticamente una estructura, hacían y deshacían todo lo que querían, esto molestó a esos delincuentes, a esos bandidos, que tienen el apoyo de algunos poderosos, de funcionarios, de legisladores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella hace esto, ella dice, bueno, pero es que yo vine aquí a hacer un trabajo, para eso fue que a mí se me designó, para organizar esto, para desmontar esas estructuras, limpiar prácticamente el penal de La Victoria. Y yo estoy haciendo mi trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que ella encontrarse con esta muralla de corrupción carcelaria y tratar de hacer ese cambio repentino, le valió a ella entonces que los jefes de esos cabecillas de las bandas de narcotráfico que estaban en la cárcel de La Victoria dijeran, bueno, vamos a hacer algo, vamos a quemar la cárcel. Y entonces exactamente eso fue lo que hicieron, con la finalidad de dar una respuesta contundente ante las medidas que había adoptado de manera correcta, de manera sabia, esta oficial. Entonces ahora la quieren poner a ella como que es lo peor. No, ella fue a enfrentar a esa mafia corrupta ahí en la cárcel de La Victoria. Entonces, y esto se lo digo al presidente de la República, Luis Abinader, y se lo digo a la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito. Es momento ya de que se le ponga el cascabel al gato. Aquí hay que desmontar esas estructuras. No es posible que diputados reciban millones de pesos, generales reciban millones de pesos, y otros funcionarios del sistema carcelario nacional reciban millones de pesos, producto de esa mafia corrupta. Y a quienes envíen ahí a tratar de hacer el trabajo de manera correcta, a aplicar la ley, a servirle con transparencia, con honestidad y pulcritud a este país, entonces lo hagan saltar del cargo. Y ahora, y el daño y la pérdida de esas vidas humanas, ¿quién la va a resarcir? ¿Qué es lo más preocupante de esto? No importa, ok, que la corrupción, que esto, pero hay un hecho, hay pérdidas humanas. Y según nos dicen a nosotros, no se han dado las cifras reales de la cantidad de reclusos que quedaron carbonizados en la cárcel de La Victoria. Entonces, este oficial que envían ahora, el coronel Roberto Nivar, tiene un gran reto y desafío de seguir los pasos de la coronel María Isabel Gil Morales, independientemente de las consecuencias que puedan suceder en este recinto penitenciario. Eso hay que desmontarlo, carajo. El negocio de las drogas, el negocio de las camas, el negocio de los colmados, el negocio de las bebidas alcohólicas, el negocio de los cigarrillos, que es mucho peor todavía. De la prostitución. De la prostitución organizada, estructurada que existe en el sistema carcelario dominicano. Eso no puede continuar. Eso tiene que ser parte de ese cambio, de ese eslogan de cambio que ha promovido el gobierno. Y que no olvidemos de lo que no lo hicieron en el pasado, que debieron hacerlo. Pero estamos en tiempo de cambio, estamos en época de cambio. Por consiguiente, ese cambio debe llegar también al corrupto, el malvado y desproporcionado sistema carcelario de la República Dominicana. No es posible
que ex regidores tengan gente de su estructura mafiosa dentro de la cárcel de La Victoria y de otras cárceles del país, y que reciben dinero semanal hasta para financiar campañas. Pero Vargavila, qué Por amor a Dios. bueno que tú dices de esto antes de pasar con Yamel hasta financiar campañas. ¿Por qué vemos una oportunidad de corrupción en cada área del desempeño de la vida pública nacional? Porque hacer política en este país es muy costoso. ¿Por qué tenemos empresarios corruptos que invierten en campaña para después venir a cobrar en los gobiernos? ¿Por qué tenemos narcotraficantes participando en gobierno y hasta ellos mismos aspirando? ¿Por qué tenemos estructuras de robo mafiosa, de desquebrajamiento social en las cárceles y en cada uno de los núcleos que conforman la sociedad? Porque hacer política es muy caro. Porque se habla, no dijo el senador de la provincia de Santo Domingo que gastó 250 millones, no cuesta 10 millones de pesos una regiduría, no cuesta 20 millones de pesos una diputación. Entonces, mientras sea tan caro hacer política en República Dominicana, todos asistimos en complicidad a tener la sociedad que tenemos. Paso con Yamel. Bueno, si nos vamos a los hechos, ¿qué es lo que sabemos sobre la situación actual de La Victoria, la situación actual de la coronel María Isabel Gil Morales? Bueno, como dijo Vargavila, la información oficial que ha salido sobre lo que ocurrió, el incendio que ocurrió en La Victoria, es que murieron 13 personas que estaban dentro de La Victoria, 13 reclusos, que lo que se dice es que son más de ahí. ¿Qué más sabemos? Que la información también semioficial, podríamos decir que sale, es que este incendio ocurre por un tema de un cortocircuito. Pero la realidad es que las investigaciones no han profundizado, y si han profundizado, pues no han compartido la información con el resto de la población. Yo quiero resaltar algo importante, y es que esta señora María Isabel Gil Morales, aparentemente, como bien dijo Vargavila, estaba haciendo un muy buen trabajo, un excelente trabajo, a tal punto que el presidente Luis Abinader enfatizó que ella seguirá prestando servicios porque solo tiene comentarios positivos sobre el trabajo que ha venido desempeñando ahí. ¿Y para qué diablo la quitó entonces? Espérate, voy para allá. Ahora, lo que se ha anunciado es que ella será asignada como encargada del Departamento de Protección y Seguridad a funcionarios de la Policía Nacional en una nueva función dentro de la institución, que quiero preguntarle, Vargavila, ¿eso existía o fue que esta posición se ha creado para ponerla a ella ahí como cabeza? Esa posición existía, ese puesto se encarga de coordinar y dirigir todo lo que son los asuntos de el cuerpo de seguridad de los funcionarios. Así es, de los funcionarios públicos. Pero yo pienso que se envía un mal mensaje al país. Y esto no creo que sea una decisión del presidente, porque hay una Dirección General de Prisiones que depende o está bajo la tutela de la Procuraduría General de la República, que es que dirige el sistema carcelario en la República Dominicana. Entonces, el presidente anunciaba ayer que designaba una comisión encabezada por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suberoiza, para dirigir las investigaciones de lo ocurrido en la cárcel de La Victoria. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un jurista de fuste, es un connotado abogado, Jorge Suberoiza, y conoce, aquí se sabe cuáles son los problemas que están afectando a las cárceles dominicanas. Lo que pasa es que desmontar esa estructura mafiosa, corrupta, del narcotráfico, del negocio del alcohol y de otras diabluras más que se hacen en las cárceles dominicanas, es un proceso tortuoso y es un proceso largo, porque no se trata solo de quienes están ahí manejando y dirigiendo esas estructuras a lo interno de las cárceles, es hacia lo externo también, porque esa orden para prenderle fuego a la cárcel de La Victoria, para boicotear, sabotear la gestión de la coronel María Isabel Gil Morales, fue desde afuera que se dio. Fue de los jefes de cabecilla, de bandas que operan ahí, pero que están afuera. Y a propósito de esa información que Vargavila comparte con nosotros, yo entiendo que debe salir una información oficial de qué fue lo que realmente ocurrió, de si hay pruebas, si ese supuesto cortocircuito existió realmente, para
que el pueblo entienda qué pasa, porque dicen que María Isabel Gil Morales hizo un trabajo buenísimo, que solamente tiene comentarios positivos, pero ¿qué es lo que sabemos? Vuelvo a mi pregunta inicial. Sabemos que en La Victoria hubo un incendio, que se dice que fue por un cortocircuito y que quitan a María Isabel. Entonces hay que dar más información de cómo realmente llegó este incendio y por qué la sacan, porque si lo está haciendo bien y un cortocircuito es un accidente, no es algo provocado por ella ni por nadie, entonces ¿por qué la sacan? Entonces ahí es que entran todas estas informaciones que Vargavila comparte con nosotros, que le dan sentido a lo que sabemos que está ocurriendo. Y además de esto, señores, pues saber que no se está dando información ninguna de que hay planes de demoler, aunque Nelson quisiera que sí, ni tampoco de hacer un reacondicionamiento a La Victoria a propósito de la situación de hacinamiento que viven todas las personas que están ahí adentro. Tampoco se ha confirmado si se va a sacar de algún presupuesto todos los millones que se necesita para hacer el famoso drenaje de las Parras, para ir pues moviendo personas hacia allá. Déjame ayudarte en algo, Yamel. Hablé con mi hermano José Nicolás, que era ingeniero. Me dice que es imposible construir una cárcel sobre un pantano. Eso fue lo primero que él me comentó. Me dijo, eso es un disparate, de quien sea que le haya dicho eso al presidente, quizás está mal informado y está mal asesorado, pero es imposible a nivel ingenieril construir, cimentar una construcción sobre un pantano. Entonces dijo, yo quiero eso, dale X y tienen que averiguar más qué fue lo que pasó, pero no creo que haya sido eso. Pero mientras hablaba Yamel y hablaba Vargavila, me acordé de la película Furia de Titanes. Si se acuerdan ustedes de esa película, trata sobre el Olimpo, ¿no? Zeus, los diferentes dioses que viven arriba, y cada vez que querían saber algo de la tierra, se enviaba un emisario. Si un político no es Zeus, significa que no tiene que mandar un emisario a La Victoria para saber qué ocurre allí. Es dominicano, vivimos en el mismo país, carecemos de las mismas dolencias, ¿no verdad? Y antes de ser político o convertirse en millonario, esa persona fue un dominicano de a pie, cogió una guagua, un carro público, supo lo que es la carencia, pasó hambre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando a ti te hablan de algo con el cual tú te relacionabas previo a darte el cargo, no debería ser algo nuevo. No debería existir una Yamel que casi quede sin voz diciendo, y pasó esto en La Victoria, y pasó tal vaina. No, mi amor, eso lo sabe perfectamente la persona que tiene actualmente el cargo, la persona que está por encima de él. Miren Germán Brito. Es decir, todas las personas desde el presidente hacia abajo saben perfectamente qué diablo pasa en La Victoria. Entonces, hay una cosa, ahora que yo soy nuevo en este tema, cumplí hace poco 6 meses en los medios de comunicación. Yo vengo del sector privado desde que nací, desde mi padre hasta el trabajo que tengo actualmente. Una persona cuando es un buen gerente, no quise interrumpir a mi hermano Vargavila, pero normalmente no se despide a un buen gerente. Un buen gerente permanece en el cargo. Cuando tú haces bien tus funciones, tú te quedas en el cargo. No viene una persona y dice, wow, Vargavila, es impresionante lo que ha logrado nuestra compañía, estás despedido. Vamos a cambiarte por Nelson, que es una persona mediocre, pero es la persona que necesitamos ahí. No, mi amor, lo que se hace es que permanece la persona que tiene las mejores habilidades, los mejores recursos, la mejor formación y que además, como decía Yamel, ya ha demostrado con sus acciones que conocía perfectamente lo que había que hacer. ¿Cuál es la decisión que se toma? Sáquenla del cargo. Eso, y ahí me voy en la ola de lo que decía Vargavila, manda un mal mensaje a la población que dice, pero mi amor, yo voto por ti y yo confío en ti. Y vuelvo a un tema que una vez dije acá. Cuando tú votas por un presidente, no viene abajo la foto de los ministros que van a estar con él. Está la foto únicamente del candidato a la presidencia, Abinader. Entonces yo agarro así y pongo la X sobre el rostro de Luis Abinader. Ahora, quien nombre Luis Abinader en cualquier cargo, es su responsabilidad, está todo ok porque yo confío en ti. Ahora, la corresponsabilidad de lo malo que haga ese funcionario, yo obviamente se la voy a adjudicar no al presidente, pero puedes destituirlo. Los de La Victoria, de verdad, es un tema que deben tomarlo ya en serio. Yo soy de los que dice que hay que demoler la cárcel, demolerla completamente, hasta sus cimientos, y hacer las cosas como corresponde. No vivimos en otro planeta o en un coplaneta de la Tierra. Vivimos en un país que forma parte de una comunidad donde hay 178, 194 países. Y hay cárceles licitadas, ¿no verdad?, que funcionan perfectamente. Veamos el modelo X que más nos convenga a nosotros y hagamos una cárcel. Porque lo otro es decir, bueno, mira, píntala por afuera, pon un zinc acá, ven papi, ahora tú puedes venir acá. Es decir, es inaceptable que haya un colmado, una vaina de licores dentro de una cárcel, carajo. Es un lugar donde tiene que estar una persona detrás de la reja.
no fumándose un cigarro ni consumiendo una raya de cocaína. ¿Me entienden? Entonces debemos de dejar ya la burla entre nosotros, la estupidez, el mentirnos mutuamente y de verdad tomar las cosas en serio en nuestro país. Bueno, tenemos que ir a la pausa. En breve Juana Núñez con nosotros. Mientras tanto, en las afueras de La Victoria, los familiares siguen desolados en busca de información, muchos reclusos que no aparecen y por eso la cifra de 15 personas muertas no es creíble para algunos.